Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa del proyecto Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Un proyecto que es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos. Hoy ya saltamos al otro extremo de nuestra región, específicamente a la comuna de La Unión, porque ya en pantalla tenemos a nuestra invitada, a quien queremos agradecer también el tiempo para poder conversar junto a nuestro medio. Ella es Yasna Soto, directora del CEFAM de la Comuna de la Unión. Yasna, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, queremos hacerte la siguiente pregunta. A modo de balance, a modo de resumen, vamos de lo general a lo particular. ¿Cómo ha estado el trabajo de ustedes, que imagino que ha sido bien intenso, desde el inicio de esta pandemia, específicamente en la región y por supuesto en la comuna de la Unión? A ver, bueno, para empezar y haciendo un poquito de historia de recordatorio, saber que la fase 4 de la pandemia nos encontró empezando también en paralelo una campaña de vacunación anti-influenza que generó bastante expectativa en la población respecto a la protección que se podía hacer de este coronavirus, que en realidad no es así. Y la primera gran tarea y gran labor quizás de los equipos de atención primaria fue desmitificar esta sensación que quedaba de protección a través de la campaña de vacunación. Por lo mismo, se intensificaron las fuentes de información, pero la población también tenía altas expectativas con respecto a lograr ser vacunado. Y por cierto que las dosis iniciales de producto de vacunas no eran suficientes para cubrir a toda la población. Y como siempre, se tiene que priorizar a grupos que son objetivos y que son definidos de acuerdo a su grado de vulnerabilidad por el Ministerio de Salud. Primero, convencer también de eso a la población en general no es fácil, por lo tanto, se agotaron muchos esfuerzos en eso, en educar a la población, en generar también espacios para que este proceso de vacunación se hiciera cuidando o minimizando los riesgos, tanto de los usuarios como de los funcionarios. Por lo tanto, a diferencia de otros años, tuvimos que tomar decisiones bastante drásticas y una de ellas fue limitar el acceso a los establecimientos de salud a todos, y por tanto la campaña de vacunación, que era en ese minuto lo que más se requería por parte de la población o lo más demandado por ellos, se hizo y decidimos como comuna realizarla íntegramente en los domicilios. Y eso significó una cantidad enorme de esfuerzo en recursos humanos, también en recursos económicos, en logística, de movilización, por ejemplo, donde también nos colaboraron no solo nuestros móviles como centro de salud, sino también la movilización que podían proporcionarnos desde el municipio de la comuna, y por cierto varios tipos de arriendo de servicios. Nosotros estamos hablando de una población importante de vacunación de alrededor de 15.000 usuarios y que fueron todos vacunados íntegramente en domicilio, lo que significa un tremendo esfuerzo considerando que la comuna además tiene una dispersión geográfica importante. Y llegar a lugares de difícil acceso era toda una hazaña y lo logramos, y para nosotros ha sido un tremendo orgullo. En paralelo, cuidándonos, como decíamos, de que se respetaran las normas de distanciamiento social, del uso de mascarillas, que inicialmente también fue eh, bastante difícil de convencer a la población de que eran normas necesarias para evitar el contagio, hasta que aparecieron los casos. A nosotros nos tocó muy al principio, digamos en el otoño, abril, mayo, tuvimos una gran cantidad de casos. Quizás también por nuestras cercanías con la décima región, con la región de los lagos, principalmente con Osorno. Eh, y probablemente al principio también estaba yo creo, la poca conciencia de que sí era una enfermedad contagiosa, de que sí era posible que nos tocara a cualquiera y en cualquier parte del país. Por lo tanto, cuando se vio que estaba tan cerca la posibilidad, también creo que las personas hicieron conciencia de que había que cuidarse, y también las instituciones públicas, las empresas privadas, los supermercados, las farmacias, todas empezaron a limitar su acceso, a generar muchos más mecanismos de control. Y finalmente, probablemente eso también ha generado que nuestras cifras en el tiempo hayan disminuido, junto con un estricto seguimiento a los contactos. En general, la comuna ha tenido casos que han sido casi siempre importados,
de otras regiones o de otras comunas. ¿Ya? La unión funciona además de esa manera. Muchas veces habemos muchos que trabajamos en la comuna pero vivimos en otras. Entonces, esa conmutación muchas veces nos ha generado problemas, pero a la vez creo que también se han abordado de la manera correcta. Me llama la atención eso porque es muy cierto, en varias comunas se da esta suerte de que hay una alta cifra de exposición comunitaria en otros lugares o en otras regiones y que en este caso ustedes siendo limítrofes también por el lado sur de los ríos, está Osorno que hasta la fecha también ha estado en la mira estadísticamente porque tiene una gran cantidad de casos activos ahí en su provincia. Pero bueno, haciendo un seguimiento a lo que tú dices y que en este caso da cuenta de un trabajo muy exhaustivo, sobre todo por estas campañas de vacunación que están cierto año a año y que tienen que ver con la influenza, con este tipo de enfermedades estacionarias y que ustedes los ha tenido que en este sentido cambiar la estrategia y enfocándonos también y por ahí va la siguiente pregunta. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico o social, medidas que al principio de esta pandemia, nuevas para muchas personas, cómo lo tomó la comunidad que se atiende en los centros de atención primaria allá en la comuna, cómo tomó al principio todas estas restricciones y como tú decías también, el flujo, el aforo dentro de los recintos tenía que disminuir, entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Ha sido bastante agotador para los equipos que han tenido que hacer este filtro en los ingresos de los establecimientos, porque obviamente encontramos personas que desde un principio nos han colaborado, que han entendido la importancia de hacer este mecanismo de control, otras personas que se niegan, otras personas que piensan que es demasiado exagerado. Hemos tenido de todo, como digo, al principio probablemente incluso incrédulo de que pudiera pasarnos en una ciudad como la Unión, pero pasó y por lo tanto cuando se empezaron a aparecer esta cantidad importante de casos, yo creo que las mismas personas se asustaron y del susto vino el real confinamiento de las personas mayores, cuando ya supimos incluso de un primer fallecido, lamentablemente de la Comuna de la Unión, de una persona que estuvo en la UCI en Valdivia y que finalmente fallece. Creo que fue un remesón fuerte para todos. Y eso también hizo que muchos de los escépticos tomaran conciencia y bueno, y que empezaran a respetarse de manera más estricta, sobre todo el distanciamiento. El uso de la mascarilla creo que fue de un inicio una protección y muchos pensaron que con eso era más que suficiente, pero había lugares donde por distintos motivos se hacían estas filas al ingreso y muy pocas veces se respetaba el distanciamiento mínimo de 1 metro. Yeah. Luego esto fue ya tomándose como algo natural. Yo creo que incluso hoy día que estamos en un plan de desconfinamiento paso a paso, tampoco como comuna hemos visto grandes aglomeraciones, salvo contadas excepciones y que generalmente coinciden con los fines de mes, con tener también mayores recursos adquisitivos. Y por lo tanto ahí se dan como estos lugares donde generalmente se tiene como mayor susto, mayor riesgo de que algo ocurra. Pero siempre usando las mascarillas, los establecimientos y las empresas siguen ofreciendo el tema del alcohol gel, la toma de temperatura. Bueno, aparecen cosas que tampoco a veces nos colaboran mucho, como el mito de que si a uno le toman la temperatura en la frente se le mueren las neuronas, y cosas que también hacen que para nosotros sea más difícil muchas veces convencer de que es necesario. Por lo tanto, en general hay un esfuerzo detrás que va más allá de solamente readecuar las atenciones, que también ha sido bastante el trabajo en ese aspecto, como, no sé, llevar el tema de farmacia a domicilio a todos los adultos mayores crónicos, mayores de 60 años, están todos llevándoles los medicamentos a los hogares, lo mismo los programas alimentarios. Y también los medicamentos que llegan desde Valdivia, desde el nivel secundario, también para evitarnos la aglomeración de público al día siguiente en el CESFAM. Hemos implementado la estrategia de irse a entregar a los domicilios, independiente de la edad del paciente, en ese caso. Y bueno, estamos conformes con lo que hasta ahora se ha hecho, estamos también pensando ya en el retorno de algunas acciones que hemos ido implementando a medida que se ha avanzado.
siempre cuidando que trabajemos en condiciones de mayor seguridad o de las máximas que se puedan, tanto para los usuarios como para también los funcionarios. Sí, de hecho hay varios puntos que estaba tomando nota ahí y que son muy ciertos. En ese sentido, tú hablabas al principio de la entrevista de la fase 4 del plan paso a paso, ¿cierto? Que la región ha permitido ir liberando algunas restricciones y que en este caso la apertura, por ejemplo, esto es por mencionar algunos, abrir restaurante, la apertura en este caso, además de eso, los cafés, de otros espacios, digamos que en este caso eh, va de la mano mucho la responsabilidad de las personas en que tienen que tomar muy en serio estas medidas, como tú lo decías, que el uso de la mascarilla, si bien es necesario, pero no solamente es la única medida, sino el distanciamiento físico y así otras como se han ido mencionando. Yo estoy viendo detrás en el panel que tienen Cefam TV. Ustedes, y ahí por ahí va la siguiente pregunta. Los canales de difusión, me imagino que han estado muy activos por parte de ustedes. Cuéntanos acerca de esta iniciativa que estoy viendo, que se nota bastante interesante. Cefam TV, esta, digamos, apertura más digital. ¿Cómo ha resultado todo esto? Mira, dentro de la planificación del Plan de Salud Comunal del año 2020, nosotros habíamos proyectado tener una unidad de comunicaciones formal como CESFAM, teniendo las competencias aquellas de varios de nuestros funcionarios, la inquietud de algunos de nosotros por llegar de distintas formas, digamos, a lograr entregar un mensaje y educar a la población en materia de salud. Y hacer promoción de salud finalmente, y a través justamente de esa área de promoción de salud habíamos proyectado tener esto. Y bueno, mientras lo estábamos pensando y diseñando, aparece esta pandemia y de alguna manera nos dice ya, hay que partir y nos iniciamos con obviamente los aciertos y desaciertos que pudo tener al principio. Y lo que empezamos a implementar en realidad fue lo que hoy día se conoce como plataforma digital del CESFAM, que tiene varias aristas. Nosotros habíamos partido humildemente hace un par de años atrás con un programa de radio todas las semanas en una radio local. Y hoy día tenemos nuestro propio programa de radio, tenemos el CEFAM TV que tú mencionas también como una área de comunicaciones donde se generan contenido. Estamos en el último programa actualmente CESFAM AM, que está saliendo también 2 veces a la semana. Pensamos intensificarlo ojalá para todos los días, con distintos temas que tienen que ver también con la contingencia y con los programas de salud y cómo se están abordando en esta pandemia, que es un cambio importante para todos. Y es importante que nuestro usuario sepa por qué algunas cosas que no son antojadizas, ¿ya? Y, por ejemplo, dentro de eso tenemos la plataforma digital, que es una especie de call center, ¿ya? Donde tenemos profesionales atendiendo llamadas, ¿ya? Como teleconsulta, consulta remota. Tenemos entre ellos un WhatsApp que fue el primero que se instaló, que fue respiratorio febril para todos los sintomáticos respiratorios que eran posibles casos COVID, ya como para hacer también una orientación al respecto. Y así nace como primera instancia eso, luego morbilidad de médico, el Fono Salud Mujer, que es atendido por matrona, el Fono Dental, que atiende también dentista. Tenemos el Fono Vacunas, que era también quizás incluso solo para, como decía, cuando la vacunación se decidió que fuera en domicilio, muchas veces tenía que ver con simplemente calmar y bajar el estrés de alguien que decía que todavía no han venido a vacunarme, por favor. Lo teníamos en la lista, pero obviamente llegar a 15.000 personas, como decía al principio, no iba a ser muy rápido. Y lo logramos igual en 2 meses y medio, por lo tanto igual fue importante ese esfuerzo. El Fono Farmacia en Domicilio, para que también no se nos quedara nadie por ahí que no tuviera la posibilidad, siendo adulto mayor, de recibir sus medicamentos en sus casas. Y el Fono Adulto Mayor, que también ha sido uno de los últimos que se creó, y el Fono Adolescente, creo que no se me queda ninguno por ahí. Toda esta gama de programas son atendidos por profesionales de las áreas respectivas, y estamos permanentemente recibiendo muchas llamadas, a veces no damos abasto, de hecho también obviamente hay de alguna manera el reclamo de que llamo y está siempre ocupado, y es verdad. Estamos ahí tratando de generar algunos mecanismos para poder liberar eso y para poder llegar a más personas.
y hemos tenido una muy buena acogida por parte de la población al respecto. Por lo mismo, finalmente se opta por tener una aplicación. Nosotros tenemos la aplicación del CESFAM La Unión, donde descargándola en Google para Android, que está disponible, puedes acceder a todo lo que mencioné anteriormente. Están los teléfonos a los cuales se pueden llamar a las distintas áreas, el CESFAM TV y algunas otras informaciones de interés, más los videos que estamos subiendo permanentemente como videos informativos o educativos. Bueno, por lo que me estás contando, abarcan casi la totalidad de todas las plataformas digitales, así que también felicitaciones a ustedes porque me relatan. Están haciendo esto de streaming vía redes sociales, ¿cierto? Están haciendo radio, están haciendo, digamos, digamos, esta interacción a través de las mismas apps. Entonces son tecnologías que obviamente están siendo utilizadas de una manera muy importante y de forma transversal en la comunidad. Así que también por eso el énfasis Bueno. y muy interesante entonces ese relato. Ahora, bueno, son varias preguntas que uno quisiera hacer, pero vamos a ir por orden. Ustedes, por la ubicación, digamos, ya lo decíamos, por ustedes estar ahí en el límite sur de la región, esta interacción con Osorno que fue preocupante, tuvieron una gran cantidad de casos activos al principio, después de Valdivia, era la segunda comuna, ¿cierto? Y era preocupante eso, en algún momento se pensó en alguna idea de confinamiento debido a esta alta tasa de incidencia. Finalmente eso fue bajando. Nos comentaba, cierto, este gran trabajo que han hecho para poder concientizar a la comunidad ahí en la Unión, y hoy día nos enfrentamos a dos escenarios nuevos. Uno que se implementó hace un par de semanas, que tiene que ver, cierto, con el inicio de esta nueva fase en el plan paso a paso, que se instala este cordón sanitario, estos cordones sanitarios digo, y específicamente uno que está de hecho saliendo de la Unión hacia el sur, en el límite de ambas regiones. Vamos a hacer vamos a hacer una consulta debido a este escenario. Para ustedes, ¿cómo han visto este cambio con esta instalación del cordón sanitario ahí en el acceso sur? Nosotros cuando tuvimos la instancia opinar al respecto, porque estas son decisiones que obviamente no pasan por el resorte de la atención primaria, nosotros pedimos en algún minuto, quizás por la presión, por el susto, por pensar que se nos iba de las manos, incluso cuarentena para la comuna, ¿ya? Pero obviamente hay autoridades que van evaluando esto paso a paso también, y en su momento lo que se instalaron fueron cordones nuestros, comunales, al ingreso de la comuna de la Unión, en el acceso por el cruce de los Tambores, un acceso que tiene un sanitizador que todavía está funcionando, de hecho no se ha quitado, y tenía personal de las Fuerzas Armadas, carabineros y personal nuestro de salud, y eso se estuvo funcionando desde fines de marzo hasta, me parece que junio. Y todos los días teníamos ahí personal haciendo toma de temperatura, encuesta y derivación si fuera necesario. Aparentemente no fue, por lo menos por el factor temperatura. En Pilmaiquén también se había instalado un cordón sanitario que finalmente es el que no estuvo por mucho tiempo, pero el que nos colaboró mucho fue el que se instaló en la zona de San Pablo, que también, si bien es de la otra región, obviamente hacía el filtro también para lo que iba y volvía, digamos, hacia la Unión y hacia la región de los ríos. Ese tipo de medidas para nosotros obviamente que ha sido bastante bueno. Ahora, coincidencia o no, cuando nosotros tuvimos nuestro pic de caso, la verdad es que lo vimos venir, y quizás esa fue el acierto, porque el temor fue con fecha, a fines de abril, Día del Trabajo, feriado largo, sueldos recién pagados, y se abre Osorno. Entonces, creo que todos los que tenemos un poquito de trabajo en salud, unos añitos en esto, dijimos, ups, esto nos puede jugar en contra, y efectivamente los casos empezaron el 15 y el 16 de mayo, como pensábamos, 14 días después. Y fue bastante marcado con los hitos que iban pasando respecto a los tiempos. Fue ese momento. Después, 15 días después del Día de la Mamá, la celebración del Día de la Madre, que son como actos que nos llevan como a salir de este desconfinamiento, o quizás nos llevan a pensar que, pero si es un ratito nomás, juntémonos,
El problema de ese juntarse, que es lo que siempre decíamos, es que en general uno usa la mascarilla cuando va al supermercado, cuando sale a comprar, etcétera, pero no cuando está tomando once con una persona al lado, porque tiene que sacarse la mascarilla para Claro. ingerir alimento. Entonces, justamente ese tipo de situaciones son las que son complejas y como bien decías hace un rato atrás, nuestro temor hoy día tiene que ver con que ojalá se respeten esas distancias porque efectivamente sí se abrieron los cafés y los restaurantes, ¿ya? Esperemos que sí, hasta ahora hemos tenido unos buenos resultados con eso y si además nos ayudan estos cordones sanitarios también va a ser importante, pero recordar siempre que la toma de temperatura al menos no es el único factor y sabemos hoy día que por lo menos en los casos en la Unión ha sido mucho más predictivo otros síntomas como la tos y la cefalea más que la fiebre. Ya. Igual es un dato interesante ese, ¿ah? Sí. Porque si bien muchas personas tienen este referente de la toma de temperatura, es decir, uno va Uh-huh. al supermercado, como tú bien decías, o a otra parte donde te hacen este control de temperatura, se la toman en la frente, no sé, en el cuello, dicen, sabe que está marcando 36 punto algo. Ya, está bien, y uno cree que con eso está Impecable. libre, claro, impecable, y está libre de poder tener COVID. Pero es muy interesante lo que dices también, que eso es parte de los síntomas, pero obviamente como se ha podido comprobar este virus, en cada persona ha tenido una reacción diferente, incluso en los asintomáticos que nos dan un poco más de temor, porque por acá, por ejemplo, al lado de Mariquina, tuvimos un susto bastante grande con 2 casos asintomáticos en la municipalidad, y Ya. que de hecho todo el personal, me incluyo, tuvimos que hacernos test para salir de la duda porque ellos eran Sí. asintomáticos, entonces afortunadamente no hubo una propagación importante y eso produjo ya más calma y menos ansiedad por parte de todas las personas que se atendían incluso en la municipalidad. Fue un tema preocupante. Sí. Y Y ahí bueno, es donde cobra importancia el uso de estos elementos de protección, sí, porque uno no sabe quién tiene al lado y no porque lo veas bien significa que está sano. Entonces, cuando justamente te das cuenta que hay un asintomático que puede ser un caso positivo y a veces es y se confirma como caso positivo, la tranquilidad que le puede quedar a uno es si estuve todo el rato, cuando estuve con esa persona utilizando exacto. mascarilla, lo más probable es que no haya contagio. Exactamente. Y ahora, la otra pregunta que iba muy relacionada al cordón sanitario. Viendo a un dato bien fresco por lo demás, un dato que hoy entrega la Seremi de Salud, da cuenta de, en este caso, de un reporte que una comuna vecina a ustedes, que es Río Bueno, es la segunda comuna con más casos activos hoy día, después de Valdivia, con 22 casos de los 56 acumulados que tienen. En este sentido, este brote que se ha dado en Río Bueno estos últimos días, ¿cómo lo han mirado ustedes, siendo que es una comuna que tiene los habitantes, tanto de Río Bueno como La Unión, una interacción constante, un desplazamiento constante? ¿Cómo están viendo ustedes esta propagación que esperemos que no aumente? Obviamente con calma y con cautela, tratando de mantener, como decía, el discurso de que tenemos que mantener la calma. Plan de desconfinamiento para nosotros no ha sido enloquecerse y decir, ya le ganamos esta historia y estamos bien. No, o sea, al contrario, este es el momento en que tenemos que cuidarnos más que nunca, porque vamos a salir más. Entonces, el riesgo es mayor, ¿ya? Y ese ha sido como todo el tiempo el mensaje y hoy día la mejor alerta de eso es justamente lo que está pasando en Río Bueno. Ahora, desconozco los detalles exactos de lo que está pasando allá. Hasta ayer al menos entendía que también está reducido a un grupo específico, a estos clústeres que le llamamos, y que en general se dan justamente porque están confinados, o es un grupo de personas que está permanentemente ahí en contacto. Generalmente eso es muchas veces lo que también da el aumento de casos positivos. Cuando nos pasó a nosotros, también nos pasó de esa manera. Y bueno, lo importante ahí es quizás mantener los aislamientos que también se tienen que dar. Es difícil porque nuestra cultura sureña también es de recibir a la persona que nos viene a visitar. Cuesta que otra persona entienda que cuando uno le dice no vengas, esta vez al menos es por un tema de seguridad tanto de la otra persona como también para los que estamos en este lugar. Y claro, y muchas veces, como decía, las personas vienen de fuera y contagian a personas de las comunas. No sé si es el caso de Río Bueno,
pero probablemente tiene que ver con eso. Ahora, nosotros sí mostrábamos y veíamos en algunos momentos, me tocó ir a Río Bueno, y se veía muchísimo más movimiento en las calles que en la Unión. Y no sé si eso hace que también hayan tenido a lo mejor algún mayor grado de exposición, o que quizás han pensado o han sentido que estaban en mejores condiciones porque no tenían tantos casos. A veces el tener estos casos, cuando se recuperan y se dan de alta, podemos contar la historia y al final nos han servido para mostrar que es una realidad y que tenemos que tenerla ahí a resguardo, y que no podemos pensar que porque haya un plan de desconfinamiento esto ya pasó. Como Sí, decía, para nosotros fue evidente el tema de las fechas, y por lo mismo no estamos descuidando las fechas que vienen, nos estamos preparando para eso, sí, y la verdad es que quisiéramos que no tener sorpresa. sí, de todas maneras. Bueno, lo que tú dices es como básicamente decirlo de forma más coloquial, a no relajarse. Así que obviamente el llamado que se hace, y no solamente en la Unión, sino que en todos lados, para que podamos ir bajando estas cifras. Y como tú decías, la pregunta ya es inevitable. Se viene septiembre. Hay un plan que obviamente está también a merced o a decisión final de los alcaldes, que son los sostenedores, ¿cierto?, los establecimientos educacionales municipales, por ejemplo, en este caso. Se habla de un retorno seguro a clases, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Es un trabajo que se hace con la Seremía de Educación, Salud, hay todo un trabajo ahí que finalmente recae en esto. Eso es uno. Y lo segundo, que se habla, ayer habló la Seremi y dijo, posiblemente se podrían abrir fondas con el aforo del 25%, como el caso de los restaurantes, y finalmente la decisión también queda en cada comuna. Y entonces es un escenario muy complejo. ¿Qué les parece todo esto? Yo creo, no sé, yo tengo mi opinión, pero hay que esperar. ¿Qué creen? Sí. A ver, abrir por abrir creo que es una irresponsabilidad, independiente de dónde venga el discurso. Espero que no venga de nuestras autoridades. Afortunadamente, hasta ahora, creo que en la mayor parte de los casos, nuestra autoridad comunal, hablo como comuna de la Unión, nos han escuchado y han hecho eco de lo que de nuestro sentir, que no es un capricho ni tampoco una exageración, y como dijimos desde un principio, preferimos pecar de alaraco y no lamentar otras cosas después por no haber tomado decisiones a tiempo. Por lo mismo tomamos esas decisiones drásticas que te decía al principio, y por ahora todavía tampoco pensamos en tener un retorno. Eh, Mantenemos las actividades, al menos en el área de salud, las que podemos hacer bajo condiciones de seguridad, si no. Por otro lado, en el área de educación, entiendo que el alcalde ayer ratificó que nuestro sector de educación comunal, la Unión, no retorna tampoco, menos no por el momento, y como bien dices, porque tiene que ver con una evaluación de las condiciones de seguridad en las cuales tienen que trabajar y que tienen que ofrecerle, por cierto, a la comuna. No siendo eso factible por ahora, es bastante difícil que otras instituciones, entre ellas nosotros, podamos retornar a nuestras labores habituales, por razones de que tenemos a los hijos en las casas, y que obviamente necesitamos también ver cómo se hace ese cuidado y ese trabajo de enseñanza, que no ha sido menor en los domicilios. Por lo tanto, yo creo y esperaría que para las fiestas patrias todos probablemente tenemos la intención de celebrar en un año que ha sido muy complejo, muy agotador para los que hemos estado en esto, para los que están en sus casas también, porque a pesar de que al principio uno pensó que iban a descansar, no ha sido así, y también es muy extraño para los que estamos acostumbrados a trabajar que no lo estén haciendo. Acostumbrarse a otros horarios, a estar en este confinamiento que hoy día ya es un poco más parcial, pero su minuto fue bastante brutal. Entonces hay un arrastre también de esa sensación de querer, yo creo, celebrar, y siento que abrir una brecha, por pequeña que parezca, pues puede generar un espacio para que genere algo más allá de lo que se espera, y ojalá que así no ocurra. Como tú dices, son decisiones de las comunas, también decisiones de nuestra autoridad central en salud, pero creo que hay que buscar los ajustes y los acomodos si es que se lograra hacer.
Hoy día nos hemos tenido que acostumbrar a estudiar por este tipo de tecnologías a distancia, a tener estas entrevistas, a tener reuniones en el caso nuestro, muchas, y de hecho a veces muchas en el día y un paralelo por este tipo de plataformas. Sé que se celebran cumpleaños por este tipo de forma y por lo tanto quizás no haya que hacer la excepción con las fiestas patrias y tengamos que conectarnos todos en una fonda virtual. Sí, yo creo que sería la mejor medida y como tú lo decías, mejor esperar y estar más tranquilos después a futuro pensando aquí a fin de año, de poder ir bajando la cifra de tal manera que podamos ya ver un 2021 con más esperanza de que una vez que ya se desarrollen estas vacunas o tengan ya estas pruebas necesarias para poder imaginar, yo creo que hoy día no sé, pero ya proyectar, digamos, que podamos a inicio de 2021 ir pensando en que podamos tener una fecha probable cuando esto termine, porque si yo te hiciera la pregunta, ¿cuándo crees tú? Quizás se lo pregunto a otra persona, todos tienen una estimación diferente de cuándo va a terminar el COVID-19, así que en ese sentido yo creo que hay que, por mientras, ser cauteloso, como tú lo decías. Sí, yo creo que todos tenemos nuestras esperanzas cifradas en posibles vacunas, pero también hay que ser cierto en que el proceso de vacunación de partida dura un tiempo, adquirir la inmunidad es otro tiempo más, Exacto. contar con las vacunas va a pasar un buen tiempo, o sea, el que dice que vamos a tener vacuna en 1 o 2 meses más, no, No, o al menos no una de una calidad respetable. exacto. Y por tanto, también, aun cuando yo entiendo que se hagan los mayores esfuerzos, vacunar tampoco es inocular un producto que se haga así como irresponsablemente, tiene que pasar por muchos procesos de estudios clínicos y que esta vez se han agilizado enormemente con tal de tener pronto los productos que se entiende por la necesidad, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Pero aún cuando se agilicen al máximo no van a estar disponibles este año, difícilmente. Por lo tanto, claro, si no dices, todos tenemos plazos diferentes, pero yo no creo que este año nosotros retornemos a lo que éramos, difícilmente. Sí, difícil. Así que por mientras tener todas estas medidas nomás de precaución. Y en este sentido, Yasna, quiero agradecer este espacio junto a nosotros, el tiempo. Yo sé que tienes varias actividades, como tú decías, reuniones y digamos, otros que son relacionados con, digamos, el trabajo que están realizando ustedes como CEFAM. Así que en este sentido queremos agradecer esta entrevista. Esperamos que en las próximas semanas o en un tiempo más podamos de nuevo retomar esto para ir conversando acerca de estas medidas que, oye, son demasiado dinámicas, es decir, quizás el próximo mes si conversáramos van a haber otras medidas, puede haber otro escenario, entonces en ese sentido te queremos hacer la invitación y ojalá puedas conectarte junto a nosotros a través de Panorama Los Ríos y seguir conversando acerca de esto tan importante que es estas medidas de prevención ante el coronavirus. Yo encantada, en verdad, agradezco esta invitación que llegó sorpresivamente para mí. Afortunadamente teníamos hoy día un espacio, como decíamos, tenemos una agenda que es bastante compleja porque estamos ocupando las mismas plataformas para también reunirnos en distintos ámbitos. Tenemos que ser conscientes de que esto llegó para quedarse un buen rato y ojalá que en la medida de las posibilidades, cuando esto incluso ya acabe o volvamos al retorno a la normalidad, creo que ha sido un tiempo también de aprendizaje, de valorar otras cosas que habíamos perdido en el tiempo, costumbres maravillosas como tomar once juntos en la familia, por ejemplo. Y esas cosas que ojalá no se pierdan, que lo bueno de este tiempo, que también lo hay, se pueda mantener. El uso de las tecnologías, creo que una de las cosas, como decíamos al principio, era para nosotros un desafío ponerlas en marcha y después fue hoy día una obligación a raíz de lo que estaba ocurriendo. Y pensamos que no íbamos a tener este impacto y finalmente se ha dado igual porque las personas, incluso los que éramos algunos reacios a algún tipo de tecnología, hemos tenido que ponernos a la altura de los tiempos para poder seguir funcionando como tal. Por lo tanto, eh,
Eso, y que ojalá si podemos encontrarnos en un tiempo más, como bien dice, yo encantada aceptando la invitación y nada, por lo que podemos contribuir, aquí estamos, están también al servicio nuestras plataformas para distribución de información o difusión de programas como el que estamos ahora. Así que felices y en lo que podamos contribuir, aquí estamos dispuestos para ello. No, y agradecidos nosotros también como equipo de Panorama Los Ríos y te vamos a cobrar la palabra. Bueno, ahí nos vamos a poner de acuerdo en su debido tiempo, no tan fugaz como lo fue hoy día. Y por eso el agradecimiento por esta entrevista. Y antes de terminar, las personas que quieran buscar más información, ¿cómo se llama el fanpage o cómo los puedo encontrar en Facebook? En Facebook, CESFAM La Unión Oficial, corrígeme si no. Sí, estoy preguntando a nuestros asesores. Sí, igual lo voy a buscar CESFAM La acá. Unión Oficial, el Facebook. Ahora, como les decía, todas nuestras líneas, Instagram, Facebook, Twitter, el CESFAM TV, el CESFAM AM y los teléfonos de nuestra plataforma digital de consulta, de teleconsulta, están también en la aplicación, que es para nosotros lo más fácil que pueden descargar de Google, Claro. por lo menos al sistema Android, y donde están todos esos datos como para también poder ingresar. Ya, igual la voy a descargar después entonces. Muy bien. Bueno, te agradecemos entonces esta entrevista nuevamente y esperemos entonces en un próximo tiempo poder conversar y tener buenas noticias, que es lo importante. Ojalá que sí, ojalá que las noticias sean buenas para todos y bueno, insisto, creo que todo hay un aprendizaje y ojalá nos quedemos con lo mejor de esta época. Sí, de todas maneras. Así que muchas gracias y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces esta entrevista con Yasna Soto, quien es directora del CEFAM de la Comuna de la Unión, y de esta manera estamos finalizando ya con este cuarto programa del proyecto Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Recuerden a través de nuestro Facebook Panorama Los Ríos y por supuesto a través de www.panoramalosríos.cl por su sintonía. Muchas gracias y muy buenas tardes.